Bienvenidos a Comunidad Unida. Mi nombre es María Gómez y hoy estaremos hablando sobre los 5 programas de aprendizaje-servicio en 2 clases aquí en la Universidad de Rowan. Estas clases son Special Topics, Introduction to Spanish Interpretation y Introduction to Spanish Translation. Conmigo tengo a Juan Sánchez, quien viene de la clase de Spanish Translation, para contarnos sus experiencias con las conexiones globales y locales. También estamos aquí con mi compañera Jennifer Rosario, que viene de la clase de Special Topics, Introduction to Spanish Interpretation. Primero vamos a empezar con Juan. Gracias, María. Hola, me llamo Juan José Sánchez Hernández. Los 2 programas de aprendizaje y servicio en mi clase de Introducción a la Traducción son innovadores para el programa académico de la Universidad de Rowan. Las conexiones globales y locales que se han logrado con la implementación de estos programas son impresionantes. La diversidad cultural y el enriquecimiento social que provee este tipo de programas abre las puertas al engrandecimiento y crecimiento del multiculturalismo y la empatía hacia otro tipo de sociedades. Este programa es prometedor para el mejoramiento de la traducción, implementando un humanismo, reflexión, análisis y empatía dentro de las 2 lenguas y culturas utilizadas en el contexto de la traducción. En mi clase hicimos conexiones globales con FATEC, una universidad en Sao Paulo, Brasil. Los estudiantes brasileños nos enviaron los abstractos de sus tesis finales para hacerles las correcciones adecuadas en inglés. La traducción que realizamos nos permitió tener experiencia de primera mano en las interacciones sociales y culturales y los problemas que acarrea el hacer una traducción sin conocer el contexto social detrás del texto. La traducción automática en la traducción literal pierde el sentido social y cultural del texto, por lo cual el uso del traductor y el conocimiento de la cultura y el lenguaje origen y meta nos permite realizar una traducción más eficiente usando las herramientas aprendidas durante la clase. Ahora vamos a Sao Paulo para conocer a algunos de nuestros compañeros. Hello guys, how are you? My name is Giovanna, I'm 20 years old and I live in Praia Grande, São Paulo. My group can be here tonight for the video, so I will introduce our search for you. Hello, my name is Mariana, I am 27. Hi, my name is Lucas Coutinho, I'm 22 years old. I live in Praia Grande, São Paulo, and I study at FATEC. Good evening to everyone. My name is Paulo, and I am here to talk about our graduation project. I say our because our group is composed by 3 persons, me and my friends Ana Caroline and Julio. So now, let me talk about the project. Our idea is offer an exportation service that will send Brazilian goods that only can be found here in our country to expatriate Brazilians that lives in other countries now. And we have saudades of these things. Saudades of home is the phrase that defines our idea. Hello, my name is William Henrique. I hope you can access and see our work in progress soon. See you. A pesar de que las personas piensan que la cultura en un país es unánime, este proyecto nos ayudó a aprender que las sociedades muestran una gran variedad de rostros y estructuras pequeñas que conforman una gran estructura en común. Los estudiantes demostraron la influencia de las lenguas romances dentro de sus abstractos. Muchas gracias, Juan. Yo compartí algunas de estas experiencias con Juan, ya que yo estuve en las 2 clases. Disfruté mucho poder ayudar a nuestra comunidad. Nosotros ayudamos a traducir documentos médicos y varios tipos de formularios para Cooper Rowan Clinic en Camden, Nueva Jersey. Personalmente, la experiencia que yo disfruté más que todas fue trabajar con los intérpretes de Cooper Hospital. Me gustó tener la oportunidad de ver interpretaciones en vivo. Me di cuenta de lo aliviados que se sentían los pacientes cuando nos veían entrar a sus habitaciones. Es muy estresante tratar de entender cosas médicas, especialmente cuando uno no comprende el idioma bien.
Me alegro mucho de haber podido asistir con estas interpretaciones. Ahora, Jennifer Rosario, que también participó en el servicio de aprendizaje de la clase Special Topics Introduction to Spanish Interpretation, va a hablar sobre sus experiencias. Jennifer. Gracias, María. Hola, mi nombre es Jennifer Rosario y participé en el primer programa de aprendizaje servicio con Cooper Hospital en Camden, Nueva Jersey. En mi clase de Special Topics, Introduction to Spanish Interpretation, tuve la oportunidad de seguir varios intérpretes en Cooper Hospital. El personal de Cooper fue muy acogedor y en mi segunda visita me hicieron sentir como parte del equipo al observar lo necesario y la frecuencia con que se llamaba a los intérpretes. Vi las demandas del trabajo, los médicos, las enfermeras y todo el personal del hospital, y especialmente los pacientes estaban muy felices de ver al intérprete cuando llegaba. Ser capaz de comprender el problema del paciente o el dolor es de suma importancia para romper la barrera lingüística. Cada intérprete era la voz de ese paciente al que estaban ayudando. No solo estaba ayudando en el hospital, sino que también tuve la oportunidad de ir a las oficinas al otro lado de la calle 3 Cooper Plaza. Allí los pacientes tenían citas de seguimiento y el intérprete estaba al tanto de la cita con anticipación. El hospital también tenía varias clases de educación grupal con la necesidad de interpretación simultánea. Estoy muy agradecida por haber trabajado con la directora del Departamento de Interpretación y su personal. Fue una experiencia muy gratificante. Gracias, Jennifer. Ahora vamos a María Oliveira y a Dylan Sauter para aprender sobre sus experiencias como intérpretes en Cooper Rowan Clinic. Hola. Hola. Gracias. Hola. Yo soy Dylan. Yo soy María. Interpretamos para pacientes en Cooper Rowan Clinic para nuestro Service Learning. Disfruté interpretar para los estudiantes de medicina y ayudé a muchas personas que no podrían comunicarse con ellos. Estoy interesado en el campo de medicina y aprendí varios términos médicos en español y sobre las diversas culturas en una experiencia única. Trabajamos con los estudiantes de medicina de Cooper, estudiantes de farmacia de la Universidad de Jefferson y estudiantes de trabajo social. Interpretamos para los estudiantes y para los pacientes. Aprendí mucho sobre las culturas hispanas dentro del mundo médico. Disfruté mi experiencia porque también estoy interesada en la medicina y pude ver la medicina desde una perspectiva diferente. Aquí tenemos una foto de una sala de examen. Es donde interpretamos para los estudiantes de medicina para obtener la historia clínica de los pacientes y explicar los exámenes médicos. También interpretamos para los estudiantes de farmacia sobre los medicamentos que estaban tomando y para los estudiantes de trabajo social para ayudar a los pacientes con sus necesidades no médicas, tales como ofrecer ayuda para ir a sus citas en la clínica. El paciente luego volvía a la sala de espera. En la sala de espera interpretamos para los estudiantes de farmacia cuando los explicaban a los pacientes cómo tomar los medicamentos recetados. Los pacientes luego fueron enviados a casa con una cita de seguimiento y una comprensión de lo que sucedió en su cita. Ahora regresamos a María Gómez. Gracias, María y Dylan. Ahora tenemos unas grabaciones de mis compañeros en clase de Introduction to Spanish Translation que nos hablarán de sus experiencias este semestre. Gracias, María. Hola, soy Caitlin. Este semestre estoy traduciendo algunos documentos médicos en los programas de Service Learning. La experiencia es muy buena. Aprendí mucho sobre la traducción y la competencia intercultural. Me gusta mucho traducir documentos reales para Cooper Rowan Clinic en Camden, Nueva Jersey. Es un sentimiento muy bueno para ayudar a las personas que no pueden hablar o leer inglés, pero necesitan ayuda médica. Ahora mi amiga Michelle va a hablar sobre sus experiencias. Sí, gracias, Caitlin. Soy Michelle. Creo que Service Learning es una buena experiencia porque yo aprendí mucho sobre las culturas y sus influencias en los idiomas. Nunca he creído que ayudaría a las personas de la comunidad y alrededor del mundo. Es diferente porque no es necesario viajar a los lugares para ayudarles. Podemos ayudarles en casa, en la universidad, no importa, pero podemos ayudar a más personas en el mundo con Service Learning.
Hola, me llamo Jessica. Es una experiencia interesante porque estamos aprendiendo información valiosa sobre la traducción y estamos ayudando a otras personas al mismo tiempo. No pienso que haya una mejor manera de aplicar lo que hemos aprendido. Hola, soy Ciara. Durante mi tiempo en este curso aprendí mucho sobre la traducción. Trabajando con estudiantes de la Escuela FATEC en Sao Paulo, Brasil, fue una experiencia genial. Teniendo en cuenta sus resúmenes para traducir, nos tapamos con muchos de los errores de traducción que aprendimos y de los que hablamos en clase. Uno, por ejemplo, fue las frases largas en general cuando hablaban en inglés. Usando lo que aprendí de la fijación de sus resúmenes, también lo usé cuando tuvimos que traducir formularios para Cooper Rowing Clinic. Fue una experiencia increíble. Hola, soy Nicole. En esta clase mi proyecto favorito fue la post-edición con los estudiantes en Brasil. Disfruté trabajar con nuestros compañeros brasileños. También me gustó hacer el proyecto en grupos. Fue interesante y noté que nuestra traducción mejoró cuando trabajamos en grupos. Hola, soy Danny. Después de trabajar con los estudiantes de Brasil, aprendí mucho sobre la manera en que yo entiendo otras personas. Particularmente aprendí sobre los trabajos de investigación de los estudiantes y cómo quería resolver estas cuestiones que les importaban mucho. Al traducir dos abstractos, yo tenía que trabajar con mis compañeras de clase para asegurar que el texto fue traducido con el intento del autor y también teníamos que compensar algunas oraciones y frases, ambas léxicamente y sintácticamente, para hacerlas sonar mejor en inglés. Cada miembro del grupo proponía sus ideas sobre la manera en que debíamos traducir una cierta palabra o cómo reformular una oración, pero finalmente teníamos el total de nuestras ideas para hacer la traducción más adecuada. Eso era lo que yo me gustaba más del proyecto de post-editación, el esfuerzo que hicimos en grupos para incorporar nuestras ideas para hacer la traducción más adecuada. Hola, me llamo Janitza. Service Learning es una experiencia única que va más allá de un salón de clase. Es una experiencia donde el estudiante usa lo que ha aprendido y practicado en situaciones reales. Este semestre tuvimos el placer de trabajar con estudiantes de Brasil para revisar y post-editar sus abstractos para su proyecto final. También trabajamos con Cooper Rowing Clinic para traducir documentos médicos del inglés al español. Estos nos dieron una experiencia de primera mano de situaciones que enfrentan los traductores. Gracias. Hola, me llamo Carla. El aprendizaje de servicio me ayudó a obtener más experiencias y aprender sobre cuestiones sociales. Puedo desarrollar estas habilidades de pensamiento crítico. Al trabajar con la Universidad en Brasil aprendí que uno debe saber sobre la cultura de la lengua origen y de la lengua meta para tener una mejor traducción. Ahora vamos a aprender sobre las experiencias de otros estudiantes en otros cursos de la doctora Potó. Gracias, Carla. Buenas tardes, audiencia. Mi nombre es Paula Florido y hoy les estaré hablando de mi proyecto de Service Learning que realicé para mi clase con la doctora Potó. Karina y yo escogimos el servicio indirecto, el cual trabajamos en un proyecto de traducción y de donación para Ronald McDonald House of Southern Jersey. Esto es una fundación que ayuda a los niños y familias con pocos recursos y viven de donaciones. Así que decidimos hacer una campaña de donación para las cosas que más necesitan. Nos guiamos de una lista que ofrecen en su página web y la traducimos al español. Hicimos unos posters y los ubicamos en 2 oficinas con unas cajas. La primera fue en el departamento de lenguas donde nos encontramos de nuestra universidad y también en la oficina de UOF. Este proyecto me ayudó a darme cuenta cómo muchas familias no pueden obtener o comprar cosas que son tan comunes como el café, los pretzels, el jabón, entre otras que muchas veces no apreciamos.
En nuestro sentido es una injusticia social, ya que la economía no está dividida apropiadamente. Y muchos viven demasiadamente bien, mientras que otros sufren. Esta experiencia también tiene que ver con lo que hemos visto en el curso, ya que tuvimos la oportunidad de traducir documentos para el Ronald McDonald House y usar palabras que se pudieran hacer entender por varias personas. Por ejemplo, cuando traducí batteries, quise poner solamente pilas, porque es lo que usamos en Colombia, la palabra que usamos. Pero también pensé críticamente en otras palabras, como en otros países dicen baterías, y decidí decidir los dos conceptos en mi cartulina. Esta experiencia me ayudó mucho porque sentí que estaba ayudando a mi comunidad, así fuera solo haciendo un poco. Me sentí muy bien y pues también aprendí mucho sobre mi comunidad. Aquí también nos va a hablar Karina sobre su experiencia. Gracias, Paola. Hola, bienvenidos a todos. Yo soy Karina Castillo. Puse una caja para recoger donaciones en la oficina de EOF. Esta oficina se dedica a estudiantes de esta organización, la misma que ayuda a muchos estudiantes de cuarto año de escuela superior que enfrentan varias barreras. Como ven aquí, tenemos las donaciones para la casa de Ronald McDonald, localizada en el sur de Nueva Jersey. Para los que no tienen conocimiento de lo que es la casa de Ronald McDonald, la Asociación de la Casa de Ronald McDonald está dedicada a crear, encontrar y dar soporte a programas que mejoren directamente la salud y el bienestar de los niños. La casa de Ronald McDonald es un hogar para las familias que tienen hijos que reciben tratamiento del hospital por periodos prolongados para enfermedades como cáncer. Sus donaciones son agradecidas y ayudarán a una familia en necesidad. Yo soy Karina Castillo y vamos para atrás al estudio. Gracias, Karina. Hola, ¿cómo están todos? Les saluda su amiga Rosalba. Hoy es un día muy especial porque queremos compartir con ustedes sobre nuestras experiencias en el Hospital de Cooper, ubicado en Camden. Mis compañeros y yo estamos agradecidos con todas las personas que hicieron que esto fuera posible. En lo personal, esta experiencia de aprendiz trajo mucha alegría a mi vida. Muchas veces no tenemos el conocimiento sobre el gran impacto que podemos hacer en la vida de las personas con tan solo donar un poco de nuestro tiempo. El trabajo que realiza un intérprete es fundamental, ya que requiere de mucha responsabilidad al momento de interpretar. De esta experiencia me llevo tantas cosas buenas y nada se compara con la cara de felicidad de las personas al escuchar "Hola, soy tu intérprete el día de hoy". Hoy me acompañan Daniela, María y David, con quienes colaboré en el Hospital de Cooper. Vamos a empezar con David. David, cuéntame un poco sobre tus experiencias. Muchas gracias, Rosalba. Pues sí, mi experiencia en el Hospital de Cooper fue única. Aquí tuve el honor de poder ser el aprendiz de María Pérez, quien es la coordinadora lingüística. Al ver el impacto y la apreciación que ella recibe del resto del hospital, me ha demostrado que la carrera de un intérprete es muy importante. Aquí me di cuenta de la influencia que uno como hispanohablante puede tener sobre el resto de la comunidad. Durante situaciones donde las vidas de alguien están en juego, como vi aquí en el hospital, el papel de un intérprete es crítico. En realidad estoy más que agradecido que puede ver por primera mano la influencia que uno puede tener sobre las vidas de otros. Esta experiencia es una que recomiendo a cualquier persona que es bilingüe y quiere ayudar a su comunidad. Opino lo mismo que David. Ser parte de esta oportunidad de servir a la comunidad hispana fue un privilegio y poder trabajar como aprendiz con la señora Pérez y las demás intérpretes fue un honor, como también dijo David. Ellas demuestran su pasión por lo que hacen por la comunidad y la pasión que le tienen hacia los pacientes, y eso le da a uno ánimo de también querer ayudar. Yo pasé la mayoría de mi tiempo con la señora Pérez, Janelli y Cassandra, y pude ver la necesidad que tiene la comunidad de los hispanos y también de las otras personas que no entienden ni hablan el inglés. Tuve más experiencias en el departamento de pediatría, en el departamento de emergencia en el hospital y en el departamento de urología en el 3 Cooper Plaza. Las experiencias que tuve nunca se me van a olvidar porque fueron experiencias que me dieron un cambio de vista de la vida, y al ver tanta necesidad
saber que fui parte del cambio de sus vidas, al ir y hacer algo por ellos, me hace sentir bien y de verdad que estoy bien agradecida de que se nos dio este privilegio porque me encantó mucho y espero algún día poder volver y también ayudar. Al igual que Daniela, estoy muy agradecida de ser parte de esta gran oportunidad de ser un aprendiz de la señora Pérez y de las demás intérpretes. Al opuesto de Daniela, yo estuve el mayor tiempo con Janice. Ella pasa el mayor tiempo en el centro de MD Anderson. Cuando iba con ella, pude notar que ella no tenía ningún problema para comunicarse entre el doctor y él o la paciente. Como los médicos ya tienen tiempo trabajando con Janice, saben que tienen que usar palabras simples y frases cortas. Cuando pasaba tiempo con la señora Pérez, siempre tenía una historia que contarnos. Una vez un médico le preguntó a la señora Pérez por qué una paciente siempre se pasaba el tiempo murmurando y jugando con un listón. La señora Pérez le contestó, ella no está jugando, ella está rezando con un rosario. Fue explicado que es parte de la cultura de la paciente de rezar por la paz del mundo, por su familia, por la comunidad, por ti y por todo. Ahí fue cuando la señora Pérez se dio cuenta que en el hospital hay una incompetencia cultural. Luego, la médica aprendió sobre la importancia de la cultura. Estoy de acuerdo contigo. Debemos tener en cuenta el gran papel que tiene la cultura en cuanto a la interpretación, porque solo así podremos brindar una interpretación más precisa. Por ejemplo, en mi experiencia como aprendiz, la señora María me comentó sobre que le preguntó una vez al paciente sobre su nacionalidad y me dijo que lo hacía porque solo así tendría una idea de qué términos usar para dar una interpretación precisa. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero fue un placer compartir con todos ustedes. Y a usted, detrás de la pantalla, muchas gracias. Como pueden ver, este semestre estuvo lleno de experiencias que nos han enseñado mucho de lo que tiene que ver con interpretación y traducción hispana. Después de todos estos servicios de aprendizaje, es fácil darse cuenta que realmente somos una comunidad unida. Gracias. Nos vemos.